Es importante tener en cuenta que el momento en el que se adquiere la discapacidad tiene una incidencia fundamental en si se quiere o no participar de la construcción del relato de la discapacidad en el conflicto armado. Adquirir la discapacidad como consecuencia de un hecho victimizante es diferente a ser impactado por el conflicto ya contando con la discapacidad. Si bien es cierto que la discapacidad agrava el impacto del conflicto en todas las personas, es posible que sea mucho más difícil para las personas que adquirieron la discapacidad como consecuencia de un hecho victimizante reconocerse a sí mismas como personas con discapacidad, movilizarse por esta causa y participar en los distintos espacios que se abren para esta población. Tener en cuenta el momento en el que se adquiere la discapacidad también es importante porque eso modifica las barreras a las que se enfrenta la población con discapacidad. Una víctima de desplazamiento forzado con una discapacidad adquirida desde su nacimiento no se enfrenta a las mismas barreras que una persona víctima de minas. Por eso también es complejo hablar de unas categorías generales en temas de discapacidad. A todo esto es importante agregar que hay distintas categorías que se entrecruzan más allá de la intersección entre ser víctima del conflicto armado y ser persona con discapacidad. Es decir, además de estas dos identidades, hay que tener en cuenta que hay personas con discapacidad que además son personas racializadas o que son mujeres o que están ubicadas en zonas rurales. Esto hace que las barreras que se generan frente a la discapacidad se agraven o también hace que surjan nuevas barreras al tener en cuenta esas intersecciones. Entonces, sensibilizarse ante todas esas intersecciones y ante todas esas dinámicas es un primer paso para entender que el conflicto afecta de manera diferencial a todas las personas y que eso naturalmente exige que las medidas institucionales que se adopten en materia de atención y reparación a víctimas tengan en cuenta esos elementos y esos factores que agravan la discriminación y el acceso a derechos de ciertas poblaciones. El problema de la falta de acceso a derechos de las personas con discapacidad víctimas del conflicto necesariamente debe tener en cuenta la discriminación estructural a la que se ha visto sometida a lo largo de la historia esta población. El acceso a derechos siempre se ha visto determinado por las cargas negativas impuestas, pues se ha visto erróneamente que las personas con discapacidad son anormales y por ende deben ser escondidas o corregidas. Al ser la discriminación un fenómeno estructural, estas cargas se manifiestan a través de conductas capacitistas por parte de la sociedad y también de las políticas de atención a personas con discapacidad por parte del Estado, constituyendo barreras sociales e institucionales para que las personas puedan gozar de sus derechos en igualdad de condiciones con todas las personas sin discapacidad. Esto, naturalmente, tiene repercusiones en la forma como se percibe la discapacidad desde lo institucional y desde lo social, en el caso de las víctimas del conflicto, pues implica que se impongan barreras de acceso. Por ejemplo, para el acceso a la justicia, muchas veces se presenta un vacío para el registro y las rutas de denuncia, al no establecerse procesos que incluyan un enfoque diferencial en el que la persona con discapacidad pueda ser atendida de acuerdo a sus necesidades. Es por ello que es tan importante que todas las políticas que se adopten para las personas con discapacidad se aborden desde el modelo social, entendiendo a la discapacidad como una diversidad funcional. Bajo este modelo es posible entender que el problema no es la persona con discapacidad, sino la sociedad, que no tiene las condiciones necesarias para que estas personas puedan gozar de sus derechos en igualdad de condiciones con todas las personas, permitiendo así que se establezcan procesos muchísimo más inclusivos que tengan en cuenta sus necesidades.